La fe y la simpatía. ¿Por qué hay gente más simpática fuera de las congregaciones que dentro? ¿Por qué te reciben mejor? ¿Por qué reciben mejor al extraño fuera de las congregaciones que dentro? ¿Por qué se da esta situación? Pues porque las ovejitas aprenden también de los obreros, de los pastores. ¿Y los pastores por qué son antipáticos? Pues lo vamos a ver a continuación. Son simpáticos, son muy simpáticos para todos aquellos que les ofrecen el diezmo, pero son bastante antipáticos y escépticos para los que vienen de fuera y recién llegan. Cuando ven, sin embargo, si ven una familia numerosa, claro, ahí sí, porque eso es ganancia para ellos, ¿no? Pero normalmente son gente muy antipática y se debe también a que el pastorado quiere, digamos, guardar la distancia para que no descubras su necedad antes de tiempo, ¿no? Sino que estés el tiempo necesario para ir diezmándoles y ya cuando los cales, entonces te puedes ir. Cuando ya vengan otros para sustituir y el negocio siga viento en popa. Entonces, cuando ven familias, sí se derriten, pero de primeras no, si les llega a alguien, por ejemplo, yo he vivido situación de que he llegado de soltero a una iglesia y son bastante escépticos contigo. Todo esto lo vamos a ver sin caer en testimonios personales para no herir a nadie, aunque podría hablar bien de mi andanza por el sistema iglesia por cristiano, pero bueno, ya son situaciones superadas y no vamos a hacer daño a nadie ni vamos a hablar mal de nadie, ¿no? Porque tampoco procede, ya agua pasada no mueve molino. Pero vamos a ir en este tema de la fe y la simpatía, vamos a ir de menos a más en cuanto a profundidad. Vamos a ir ahondando en el por qué se produce esta falta de apacentamiento o apacentacierto de los pastorados. ¿Por qué no apacientan? Bueno, empezar diciendo que el malo, ya sea dentro de las iglesias o fuera, y se da más bien esta situación en gente que es de dentro de las iglesias, necesitan coincidir en todo para tomarte atención. Esto lo tiene, es un rasgo identificativo siempre del malo. Necesita coincidir contigo para tomarte atención, para tomarte oído. ¿Mm? Sin embargo, la persona sencilla no, la persona sencilla pues sabe que todos decimos algunas estupideces, pero que también todos decimos algunas cosas que valen la pena. Pero el malo, como es malo, se cree que necesita coincidir en todo, por eso muchos pastorados y muchos ministerios no escuchan a otros, porque como son malos, necesitan que en todas sus doctrinas coincidas con ellos, si no, no te toman atención. Es un rasgo distintivo de esta, podríamos llamar, mala mayordomía, entendiendo mayordomía como lo entiende el sistema iglesia, ¿no? Y esto pues es, ya digo, un signo distintivo de ellos, de estos malos pastorados y de estos que no saben apacentar ni quieren apacentar al rebaño. Y ahora vamos a entrar en eso. Dice en Efesios 4:29, para que vean cómo deberíamos ser y cómo se deberían mover, sobre todo en los sistemas congregacionalistas, pues deberíamos movernos en este ruaj, en este espíritu que dice Efesios 4:29. En Efesios 4:29 dice así: Gálatas y Efesios 4:29. Dice que no salga de vuestra boca ni una sola palabra torpe. Tampoco dice malsonante. En otras versiones puede decir una palabra diferente, pero no dice malsonante, sino torpe. Torpe es que no procede. No es que no se digan palabrotas. Esto lo interpreta así el mojigatismo. Pero no, torpe es que no procede, una palabra que no procede. Sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad y sea beneficiosa para los que la oyen. Y en otras versiones dice, en este Efesios 4:29, dice que todas nuestras palabras sean para dar gracia a los oyentes.
para dar gracia a los oyentes. Vamos a ver si buscamos otra versión de este pasaje de Efesios 4:29 y puede estar aquí. Gálatas y Efesios. Se repite la jugada y aquí está. Vamos a ver si esta versión sí indica lo que yo quiero que oigan. Dice: no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. En otras versiones, ya esta se aproxima más, dar gracia a los oyentes. Es muy importante dar gracia a los oyentes. ¿Y qué es dar gracia a los oyentes? Dar gracia a los oyentes es ser simpático. Ser simpático, tener un buen talante, tener simpatía. Esto, desgraciadamente, ya digo, lo saben los del mundo, entre comillas del mundo, pero no lo saben aplicar en las iglesias, en los sistemas de las congregaciones. Y Kohelet 3:17 también nos da un manual de cómo conducirnos en lo que es la simpatía que le debemos a todos, como seres humanos. Otros redactan derechos humanos y no saben lo que es un ser humano, pero la Biblia sí sabe lo que es un ser humano. Y entonces dice en Kohelet, Eclesiastés, lo tenía aquí, Eclesiastés 3:17, dice así, dice: y dije para mí, Elohim juzgará al justo y al impío, pues hay un tiempo para cada cosa y para cada acción aquí. No es este el verso, sino el 3:29. Ahí es donde queremos ir. 3:29. Que es el que hemos visto antes. 3:29 de Ezequiel. 3:29. Aquí lo tengo. Porque hay algunas versiones que no están. En esta versión hay algunas Biblias en las cuales el verso 29 no está. Entonces por eso tienes que buscarlo bien. El 29 dice, Eclesiastés 3:29. Vamos a ver. Porque me he equivocado y he leído Eclesiastés cuando era Ezequiel. Entonces, vámonos a Eclesiastés 3:29. Ya lo tengo ahí. Tengan paciencia conmigo, por favor. Dice: el corazón del inteligente medita la máxima, es decir, el refrán. El corazón del inteligente medita el refrán, que normalmente suelen ser versos o frases tradicionales. Bueno, pues en esto medita el inteligente, porque no están ahí por casualidad, son experiencias de otras vidas. Y el oído atento es el anhelo del sabio. Esto es una aplicación, una palabra realmente de poder y una palabra para dilucidar muchas cosas. Dice que el anhelo del sabio es tener un oído atento. Sin embargo, el necio no valora los oídos que tiene a su disposición y es permanentemente obsceno en cuanto a que no le da importancia y grosero en cuanto a que no le da importancia a los oídos que tiene a su disposición para dirigirse a ellos. Pero el sabio sí sabe estimarlo, sí sabe estimar esos oídos que tiene a su disposición y que están atentos a oírle. El sabio sabe estimar esta situación. Y esto entra de saber, de darle la importancia de vida a los oyentes, esto entra dentro de lo que podríamos llamar el apartado de apacentar, del apacentamiento, ¿cómo es? Apacentar, apacentamiento, apacenta cierto, porque es la palabra correcta fuera de la programación. Bueno, pues así podríamos decir que debe ser, dándole importancia al oyente, al oído que está atento, debería ser el principio de apacentar a las ovejas.
¿Mm? El apacentar a las ovejas y los apacentadores son muy estimados por el Eterno, por nuestro Abacadosh, bendito sea, porque hay pocos. Porque, como digo, tienen unas formas bastante bruscas. Normalmente los pastorados tienen formas bruscas, ya digo, para tapar sus miserias muchas veces, para que no llegues a conocerles, y más si es una congregación grande. Ponen a sus subalternos y ni siquiera puedes tratar con ellos. Pero los que sí son apacentadores son muy estimados por nuestro Abacadosh, porque así, apacentando, se le da la respuesta, es nuestra manera de dar la respuesta a tan inmenso amor de parte de nuestro patrón. Y esto lo vemos en Juan Yohanan 21:17, que dice así. Dice, por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Yohanan, o hijo de Jonás, aquí dice de Juan, dice, ¿me quieres o me amas? Kefa, Pedro, sintió pena cuando Yahshua le dijo por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, patrón, tú lo sabes todo, tú conoces bien lo que te quiero. Y dice el verso 18, de verdad te lo aseguro, cuando eras más joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otros te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo digo para dar a entender con qué muerte había de glorificar a Elohim. Y después de decir esto, le añade, sígueme. Entonces, en todas estas contestaciones que le da Yahshua, cuando Pedro le dice que lo ama, le iba diciendo en los versos anteriores, dice, podemos leer desde el 15, dice, cuando terminaron de almorzar, dice Yahshua a Simón Kefa, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le responde, sí, patrón, tú sabes que te quiero. Él le contesta, apacienta mis corderos. De manera que la respuesta a tan magnánimo amor de parte de nuestro Abba, de nuestro Padre, la respuesta que tenemos que darle como oficiales de Él, como oficiadores del culto verdadero, pues es esto de apacentar, saber apacentar las ovejas. Y saber apacentar las ovejas, como digo, empieza por darle mérito, propiedad y muchísima estima al oyente. Que el anhelo del sabio sea el oído atento. Bueno, ¿y qué nos encontramos hoy en lugar de apacentadores? De ese ministerio que es por demás glorioso, como digo, de los apacentadores. Ya digo, hay muy pocos, ha habido muy pocos en la historia. Ha habido muy pocos. ¿Qué nos encontramos hoy? Con escépticos, ya digo, gente que no cree ni siquiera en el que va llegando a las iglesias, y dentro de su perversidad creen más en el drogadicto desintoxicado, o que supuestamente está desintoxicándose, que en una persona, digamos, normal que entra en una iglesia. Son escépticos siempre, porque dicen, a ver a qué viene, a ver qué quiere indagar, a ver que no se dé cuenta de esto, que no se dé cuenta del otro, a ver con quién se junta, y empiezan a satelizar, a mandar satélites para ver de qué va ese que entra nuevo. Esto es así, es un sistema gran hermano dentro de las iglesias. Bueno, pues nos encontramos que hoy son escépticos. Entonces no puedes ponerte a ministrar desde el escepticismo, desde que tú no creas en verdad que Elohim puede hacer una obra maravillosa con cualquiera que llegue a tu congregación. Si tú no crees eso y crees que lo que van a venir es, digamos, a hacerte la competencia de alguna manera, pues entonces no estás preparado para ministrar, porque eres un escéptico. Tu fe no vale de nada, porque no es fe ni siquiera, no es emuná. La fe, la emuná,
tiene que tener el cimiento de que sea fe, emuná, puesta en Yahshua HaMashiach, autor y consumador de la fe, de la emuná. Pero también en el hombre, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si no crees en el prójimo, cuando realmente te lo está sirviendo, te lo está poniendo en tu congregación para que lo apacientes, el mismo Elohim, pues si no crees en eso, si no crees en esa obra de Elohim, pues realmente con ese escepticismo es un antife, es un anti-emuná, es pues eso, lo contrario a la fe, lo contrario a la emuná, el escepticismo, y así, por mucho que tú digas que crees en Dios, o que crees en Hashem, o el Dios que tú tengas, pues realmente no crees en nada, porque no crees en las obras poderosas de nuestro Abacadosh. Bueno, y ya para acabar, vamos a ponernos a leer sobre estos falsos apacentadores que no saben darle mérito a un oído atento y que son escépticos siempre con quienes van llegando nuevos, que sobre todo, ya digo, porque un drogadicto que quiere rehabilitarse no te hace la competencia, pero un jovencito que recién llega a una iglesia tiene un futuro por delante, y a ese es con el que son escépticos, para que no se dé cuenta de la movida que tienen ahí. El drogata no se va a enterar de nada, pero el joven que entre en una situación normal con bien de su cabeza, pues se va a dar cuenta de situaciones, y eso es lo que no quieren, ¿no? Bueno, ya digo que podría contar yo, pero no voy a contar. En Ezequiel 34, ahora sí vamos a Ezequiel. En Ezequiel 34 da toda una lección de cómo se comportan y de cuál es el futuro de estos falsos pastores. Y dice así, dice la palabra de Yahweh, Ezequiel 34, leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice, la palabra de Yahweh se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre o ser humano, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los pastores, así dice el patrón Yahweh, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Por eso hay tan pocos apacentadores. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Violencia y dureza. ¿Qué es esto? No se trata de que les peguen, se trata de que son antipáticos, se trata de que no tienen salero para hablar, se trata de que todo, de que como dice también Eclesiastés, luego desde los púlpitos sueltan clavos por la boca, para herir y zaherir. Y ellas, las ovejas, se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, de los cazadores, y de las fieras del campo, de las bestias. Por eso hay tanto subyugado y tanto hechizado por las bestias que dominan en este tiempo. Entonces andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahweh, por mi vida, oráculo del patrón Yahweh, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, Todo esto de los diezmos, todo esto de las superofrendas, todo esto de las vanas promesas, y con miedo, porque si no te maldicen desde el atril, si no les ofrendas y les diezmas. Y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, es decir, por eso hay tanto en el sistema iglesia subyugado y esclavizado por el sistema bestia, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos los pastores se apacientan a sí mismos
y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahweh. Así dice el patrón Yahweh. Aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. No lo merecen. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el patrón Yahweh. Aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Nubes y brumas, es decir, falsas doctrinas, falsos entendimientos, todo del revés. Dice, las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Está hablando, por supuesto, de colocarnos en esa Sión prometida. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Hay barrancos peligrosos, los cuales si no tienes un buen pastor te despeñas. Las apacentaré en buenos pastos y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. En los montes hay que subir, ascender, tener una vida elevada. Allí reposarán en buena majada y pacerán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del patrón Yahweh. Y aquí es una promesa mesiánica, que se hace el mismo Yahweh, en la persona, por supuesto, de Yahshua HaMashiach. Aquí se está anunciando el mismo, señores. Dice el verso 15, yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del patrón Yahweh. Y hay mucha gente que dice que cree en Yahweh o que cree en Hashem, pero no cree a Hashem, no cree a Yahweh, porque no cree en sus palabras. Si dice que él mismo vendría a pastorear, y no creen que el Padre Eterno vino, sino que vino el Hijo. Bueno, verso 16, buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia, porque esta gorda y robusta se ha alimentado de la lana de otras, por supuesto, y habla de los pastores. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el patrón Yahweh, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Os parece poco pacer en buenos pastos para que pisoteéis con los pies el resto de vuestros pastos? ¿Os parece poco beber en agua limpia para que enturbiéis el resto con los pies? Estos son los que se les da la Torá y no la quieren, la pisotean. Mis ovejas tienen que pastar lo que vuestros pies han pisoteado y beber lo que vuestros pies han enturbiado. Fíjense, qué palabra tan profética. Porque claro, ahora nosotros llegamos y tenemos que rehabilitarnos a base de ahondar en la palabra de poder, sobre todo del hebreo, rescatar los conceptos hebreos. ¿Y por qué? Porque las traducciones y el pastoreo al uso lo han enturbiado todo. Han enturbiado y malinterpretado la palabra. Por eso así les dice el patrón Yahweh, yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca, puesto que vosotras habéis empujado con el flanco y con el lomo y habéis topado con los cuernos a todas las ovejas más débiles hasta dispersarlas fuera. Yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje, voy a juzgar entre oveja y oveja. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, David profético, Yahshua HaMashiach. Él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahweh, seré su Elohim, y mi siervo David, el mismo, será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Es decir, por un lado dice que iba a ser él mismo el pastor, y por otro habla de David, pero simbólicamente. Está claro. Concluiré con ellos una alianza de Shalom. Haré desaparecer de esta tierra las bestias feroces. Fíjense qué promesa. Las bestias sucumbirán. Este sistema de bestia y estas bestias del último tiempo sucumbirán. Habitarán en seguridad las ovejas en el desierto y dormirán en los bosques. Yo los asentaré en los alrededores de mi colina, de Sión con Sadik, de justicia, y mandaré a su tiempo la lluvia, que es la Torá, la palabra de poder, que será una lluvia de bendición.
La administración será de bendición, para bendición. El árbol del campo dará su fruto, esto es los hombres. La tierra dará sus productos, y ellos vivirán en seguridad en su suelo. Dice, y sabrán que yo soy Yahweh, cuando despedace las barras de su yugo y los libre de la mano de los que los tienen esclavizados. No volverán a ser presa de las naciones, las bestias salvajes no volverán a devorarlos. Todo esto es profético, 100%. Habitarán en seguridad y no se les turbará más. Haré brotar para ellos un plantío famoso. No habrá más víctimas del hambre en el país, ni sufrirán más el ultraje de las naciones. Y ese plantío famoso son 144.000 sellados. Y sabrán que yo, Yahweh, soy Elohim, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, oráculo del patrón Yahweh. Ya saben que somos el Israel más legítimo de la historia, los que vencen con Elohim al sistema bestia. Vosotras, ovejas mías, nos dice hoy nuestro patrón, sois el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy vuestro Elohim, oráculo del patrón Yahweh. Y fíjense qué palabra utiliza, dice el rebaño humano. Hay otros pastores, dentro por ejemplo del judaísmo, que a lo goy lo ve como borrego, y por eso estamos en borrego matrix, porque nos tratan como rebaño, como animales. Pero aquí nuestro Padre bendito sea, dice que somos su rebaño humano, porque sabe perfectamente y nos eleva a nuestra esencia humana. Y hasta aquí, esta reflexión, ya digo, lo vamos a colgar en la lista de reproducción en clave de Torah y va a ser, pues ya digo, para aprender un poquito, hemos ido, si han notado, de menos a más y hemos profundizado y yo creo que ha sido de bastante edificación. Shalom a todos y nos vemos el miércoles o el jueves a la más tardar con los salmos que vamos a ver del 125 al 130. Miércoles o jueves a más tardar si Elohim lo permite. Shalom a todos.